Bendiciones, mis amados hermanos, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Soy María López y estoy aquí desde la ciudad de Boston, Massachusetts, en la ciudad de Lynn, para bendecirle con este mensaje. Si este mensaje es de su bendición, puede usted comunicarse con nosotros a favorigraciadedios@yahoo.com. Búsquenos en Facebook, YouTube, y estamos aquí al otro lado de la línea para saber de usted. Que el Señor me lo bendiga en gran manera. Abramos la escritura en 2 de Samuel 6:11. El mensaje de esta mañana yo lo titulaba Dos actitudes del corazón. Este es un mensaje que me hizo llorar, me ha hecho conmover mis entrañas. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos quiere decir a nosotros, nos quiere dar una palabra esta mañana. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 6:11. En el nombre de nuestro Padre, de Jesucristo y de nuestro Santo Espíritu. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Puede sentarse, pero mantenga la escritura abierta. Ustedes saben que el arca del pacto del Señor fue uno de los símbolos más sagrados que tuvo el pueblo de Israel. Uno de los símbolos más sagrados que Dios le dio a Moisés cuando entró en pacto con su pueblo. El arca del pacto era la joya más preciosa, aún que la vida misma para el pueblo de Israel. El arca del pacto era la presencia de Dios en medio de ellos. El arca del pacto era una caja, era un cofre hecho con diseño especial, porque Dios le dijo a Moisés exactamente de qué madera lo tenía que hacer y de qué diseño lo tenía que hacer. Y en esta arca habían 3 cosas. Una era la vara de Aarón. ¿De dónde salió la vara de Aarón? Una vez, en la rebelión de Coré, Dios quiso demostrarle a su pueblo que quién era el elegido de esa obra del ministerio. Y le dijo a Moisés, corta 12 varas. Y la vara que reverdezca, esa es la señal. Y Aarón cogió la vara de él como la tribu de Leví, eran 12 varas, 12 tribus, y reverdeció la vara de Aarón. Y una de las cosas que había en el arca era la vara de Aarón. Otra de las cosas que había en el arca era una porción del maná que Dios había alimentado a su pueblo por 40 años. A mí me llamó mucho la atención porque dice la palabra del Señor que el maná era una especie de semilla, como si era trigo, pero era algo que ya venía como cocinado, porque yo le decía, Señor, ¿por qué no cogieron unos cuantos quintales de esta semilla y lo fueron a cultivar a la tierra de Canaán? No funcionaba así. Dios lo dio exclusivamente para una etapa precisa y no se podía cultivar este tipo de semilla de alimentación que Dios dio a su pueblo. Esa era otra de las cosas que había en el arca. Y algo más precioso que había en el arca era la ley. Había una réplica de la ley, aquellos mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo dentro de la ley. Dentro del arca existían esas 3 cosas. Y esa era la manifestación de la presencia del Señor. En los tiempos de Elí había degradación. El pueblo se había corrompido en tiempo de los jueces. Se había corrompido el pueblo. Los hijos de Elí
se acostaban con las mujeres, la ofrenda al Señor se había degradado a tal punto que Dios tuvo que levantar un niño y le profetizó a Elí, que era el profeta Samuel, más tarde. Y el Señor había declarado por el Samuel que los hijos de Elí iban a morir y que la casa de Elí iba a ser enjuiciada por la flojera de este líder que no supo disciplinar a su gente. Esta palabra nosotros la vemos en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, desde el capítulo 4 en adelante, vemos que el arca de Dios, la joya más sagrada, había sido puesta en Silo. Ahí estaba el sacerdote, ahí estaba la tribu de Levi, allí ministraban el arca de Jehová. Pero un día, uno de los ejércitos difíciles de Israel, que eran los filisteos, vinieron y vinieron en guerra contra Israel. Ellos fueron derrotados y se les ocurrió la brillante idea de decir, bueno, si traemos el arca de Jehová al campamento de la batalla, pues quizá el Señor nos dé la victoria. Y se les ocurrió, vinieron los corruptos de los hijos de Elí, los sacerdotes, y trajeron el arca al campamento. Sufrieron una gran derrota y después de eso, el arca del pacto, la joya más preciosa, fue raptada, robada, capturada por los filisteos. Y los filisteos agarraron el arca del Dios Todopoderoso y la llevaron al templo de Dagón. Pero el día siguiente que el arca amaneció ahí, Dagón, el dios de los filisteos, un dios, un ídolo pagano, un demonio pagano, porque detrás de cada ídolo, dijo el apóstol Pablo, hay un demonio. Así que había tremendo demonio detrás de la figura de este ídolo. Dagón, dice que cayó postrado. Cuando se levantaron los administradores del templo, vieron que Dagón estaba en el piso, lo levantaron y lo pusieron en su lugar. Pero el siguiente día, vuelven ellos y se levantan y vuelven a encontrar al Dagón, no solo postrado frente al arca del pacto del Dios Todopoderoso, sino que ya no tenía manos y ya estaba despedazado. Lo único que le quedaba era el tronco. Ahí ellos se asustaron. Dios castigó mucho a los filisteos. Dice que salió una peste de tumores y los filisteos murieron por cantidad, hermano, a raíz de los tumores, porque Dios enjuició a ese pueblo por ellos haberlo robado. El arca del pacto del Señor estuvo con los filisteos 7 meses. Pero al cabo de 7 meses, asustados y afligidos porque iban a ser exterminados por el Dios Todopoderoso, agarran el arca, preparan, hermanos, 5 tumores de oro, ponen el arca en un carro nuevo, el carro lo atan a 2 vacas y ponen entre ellos también, creo que 5 ratones de oro también, como una ofrenda que estaban mandando, y despachan a las vacas. Pero hay algo tan lindo en esto, que dice que las vacas iban sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea que las vacas las mandaron solas. Ellos no podían regresar. Eran enemigos sagaces. No podían entrar a territorio hebreo. Entonces le pusieron yugo a los animales y pusieron la carreta con el arca y la ofrenda que estaban enviando. Y le dijeron, váyanse vacas. Y las vacas, hermano, yo no sé cómo se sentía ese par de animales. Esos animales dice que iban sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, iban berreando por todo el camino. Las vacas podían presenciar, hermano, la presencia del Dios vivo. Dice que berreaban y berreaban y berreaban hasta que llegaron al lugar donde estaban, hermano, unos personas trabajando y vieron que venía una carreta y era el arca, y dice que se regocijaron. Agarraron la carreta, la partieron y cogieron las vacas, las sacrificaron. Con las vacas hicieron el sacrificio y la carreta, aunque iba el arca, fue la leña con la que hicieron el holocausto al Señor. Mire qué lindo. Unas vacas que aprendieron, hermano, que berreaban. Esas animales
iban adorando, adorando. La manera de berrear de ellas era la manera de exaltar lo que llevaban atrás, porque aunque son animales, percibían que lo que iba ahí no era humano, era algo grande, era algo glorioso. Llegaron, hermanos, llevan el arca a la ciudad de Acrón, y dice que los acronitas se les ocurrió, y eran todos gente curiosa, hermano, y eran hebreos, y fueron a ver qué era lo que estaba pasando en el arca, y Dios enjuició esta ciudad. Murieron 50,000 hombres con 50,070 hombres murieron de la ciudad, porque ellos fueron y querían ver qué era lo que había dentro del arca del pacto. Cuando ellos están contemplando eso, Dios enjuicia esta ciudad. Dijo, porque ellos han visto, es que nadie podía ver lo que había dentro, nadie lo podía ver. Era algo tan glorioso, algo tan sublime, más allá de la capacidad humana. Ellos asustados, llaman, y viene otro de los sacerdotes, hermano, y se llevan el arca a otra ciudad, a Benesemet. Ahí viene el arca, y entonces se la llevan el arca a un hombre llamado, era un sacerdote también, de la tribu de Leví, Abinadab. A partir de ese momento, hermano, el arca se quedó, mire, estamos hablando de los días de Samuel. Samuel era un muchacho. No existía el rey David, el rey Saúl. Después vino el reinado del rey Saúl. Saúl reinó 40 años. Después vino la persecución entre el reinado de David, entre el reinado de Saúl y el reinado de David. Muere Saúl. Pero el arca seguía en casa de Abinadab. Habían pasado los años, a nadie le importaba el arca de la presencia del Señor. Se quedó ahí. Y este hombre sabía que lo que tenía en su casa era la joya más preciosa. Era la presencia del Dios Todopoderoso. Y este hombre, Abinadab, vienen los años, hermano, en que David es rey por 7 años en Hebrón. Y había un conflicto entre la casa de Saúl por esos 7 años. Ya Saúl había muerto, pero estaba ese conflicto entre el general de David y un hijo y el reinado, que lo querían partir en dos. Pero llegó el día en que a David se le fue ungido por rey sobre todo Israel. Y Israel, hermano, había vivido tiempos tan difíciles, y David dijo, no. Se acordó que existía el arca, el dulce cantor de Israel, el que sabía que Dios lo había librado de batallas espantosas, el que lo había librado de la persecución de un rey loco que se lo quería comer vivo por 40 años casi. El rey David ahora dice, no, tengo que ir y traer el arca de donde está. Y no solo voy a hacer casa para mí, sino que también voy a hacer casa para la presencia del Señor. El Señor, David se levanta y prepara, hermano, un gran ejército de hombres, 30,000 hombres, para ir a traer el arca del Señor. Pero había mucha ignorancia. Los sacerdotes se habían alejado de la ley del Señor y de la instrucción que el Señor había dado acerca de cómo mover el arca de la presencia de Dios. Número 1, el arca no se podía mover en carretas ni empujadas con bueyes. La orden del Señor era que los levitas la tenían que mover en sus hombros. Número 2, había que hacer sacrificios para poder mover el arca del Señor. O sea, los sacrificios eran cosas vitales. La alabanza, la adoración. Y David dice que con todo instrumento y una gran galarabía van y suben a traer el arca. Y venía Usa, también era de los sacerdotes. Y ellos contentos en cántico, en baile, en danza. Y cuando de pronto los bueyes tropiezan
y el arca se mece y va para el piso, hermano. Aparentemente, ¿verdad? Y Usa le mete la mano y ¡pah! Se queda fulminado y muere. Al haber una muerte, dice que el rey se entristece y dice, ¿cómo voy a llevar yo el arca del Señor? Algo está mal aquí. Y entonces el rey deja el arca por ahí, en casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Este hombre, cuando le dicen que le van a dejar el arca, fíjense que era un poco tremendo, porque yo creo que este hombre se enteró que acababa de morirse uno, acerca por haber querido tocar el arca. Cuando un corazón es íntegro delante del Señor, hermano, cuando un corazón es temeroso, cuando un corazón tiene concepto del Dios del cielo, este hombre no tuvo reparo. El rey David no la quiso llevar a su casa porque tuvo miedo. Pero este hombre de alguna manera no se había apartado de la ley de Jehová su Dios. Este hombre dijo, tráiganme el arca. La puso en su casa. Me imagino que ordenó el mejor lugar que tenía en su casa para poner el arca. Me imagino que limpió todos sus contornos y toda su casa la ordenó. Me imagino que le dijo a su gente, el arca de Jehová está aquí, cuidado cómo hablas, cuidado cómo miras, cuidado cuál es la actitud que van a tener, cuidado cómo se comportan, porque la presencia del Señor está con nosotros. Este hombre tenía un compromiso entre Dios y él. Y dice que en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom y bendijo toda su casa. ¿No le parece a usted, si Abienadab la tuvo por tantos años y Abienadab ni siquiera las gallinas le ponía? Este hombre nunca fue bendecido por tener la presencia del Señor en su casa. Este hombre nunca fue prosperado por tener la gloria de Dios, la gloria de Israel. Él nunca fue prosperado. Este hombre tuvo la presencia de Dios, ministraba la presencia de Dios. No sé de qué manera lo hacían, pero lo hacían. Pero era una rutina. ¿No le parece a usted que hoy día nosotros como cristianos estamos caminando dentro de las filas del pueblo de Dios y tenemos también el arca de Dios con nosotros? ¿Sabe cuál es el arca de Dios para nosotros hoy? ¿Sabe usted que el arca de Dios, dicen que el arca de Dios fue desaparecida y que aún hay ángeles que la custodian en alguna parte? Porque nunca se supo, nadie nunca ha verificado dónde, qué se hizo el arca del pacto del Señor. El arca, ahora para nosotros, ¿sabe cuál es el arca del pacto de Dios para nosotros? El arca solo tenía 3 cosas. Dijimos que tenía la vara de Aarón, el maná y la ley, escrita por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, las tablas de la ley estaban ahí adentro. ¿Sabe cuál es el arca de nosotros hoy? Este es el arca. Usted agarra ahora el arca del Señor y la pone quizás en el espaldar de su casa. Usted coge el arca del pacto de Dios entre usted y Él y quizás la tiene tirada en la sala de su casa. Agarra el arca y va a la iglesia. Esta es la palabra con que usted va a hacer reverdecer todo aquello seco que es que comer para poder saciar una necesidad espiritual. Este es el arca, el que usted tiene que tener un gran cuidado dónde, cómo y de qué manera lo va a usar. ¿Cómo es posible que el arca de Jehová vivió tantos años con Abienadab y nunca Abienadab fue bendecido? ¿No le parece a usted que hay 20,000 cristianos que tienen el arca de alguna manera abrazado a ellos y jamás se ve la prosperidad de Dios en ellos? No se les ve que cambian, no se les ve que son transformados,
no se les ve que son restaurados, no se les ve que son renovados en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de desear a Dios, en su manera de anhelar los propósitos divinos, en el propósito, hermano, en que Dios nos ha llamado. No se nos ve prosperidad. Hermano amado, usted antes de ser prosperado en casa, en comida, en vestido, en bienes, antes de eso, usted necesita una prosperidad entre Dios y usted, una prosperidad en hambre, en sed, en una prosperidad en deseo de agradar a Dios más que a todas las cosas, un deseo de honrarle, de bendecirle, de exaltarle, de ponerlo en alto, de no ofenderlo, de agradarle, de ser olor grato para él, porque usted es el portador del arca de Jehová. Este es el arca, es que no hay más hoy día. ¿Cómo es posible que Abinadab tuvo el arca años, muchos años, hasta en los días del rey David? Pero hubo un hombre que tenía un corazón íntegro, un corazón que deseaba a Dios, un corazón que temblaba ante la presencia del Todopoderoso, un hombre que dijo: no, mucha honra tener el arca de Dios conmigo, tráiganmela, no importa, se murió no importa, se acaban de morir 50,070 hombres en aquella ciudad por ser unos curiosos. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no tenía respeto de Dios, esa gente no honraba a Dios, esa gente se habían acostumbrado a que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios estaba de parte de ellos. Dijeron: déjame ver aquí, 50,070 hombres se habían petateado. ¿Sabe qué? Era para decir: no, espérate, David, no, me metas en ese lío a mí, no, espérate, ¿por qué no buscas a otro de poder el arca? Mira, acaba de matar 50,070 y de paso acaba de matar al otro ahí, y dije: ¿me quieres matar a mí también? No, él no dijo eso. El hombre con mucho carisma en su corazón, con deseo, dijo: no. Fue, preparó su casa y dijo: déjenme el arca aquí. ¿Sabe una cosa? 3 meses. En 3 meses se le engordó el ganado. En 3 meses le pusieron todas las gallinas, hermano, porque era un granjero ahí. En 3 meses el hombre, hermano, se le arreglaron los hijos. En 3 meses le prosperó el ganado. En 3 meses cultivó lo que no había cultivado en toda su vida. En 3 meses le reverdeció todo lo que estaba seco. Mire, hermano, se le arregló la mujer, se le arreglaron los hijos, los siervos, todo, hermano, le trabajó con integridad. El hombre le reverdeció todo lo que no tenía vida, porque había llegado el arca del pacto, porque él había hecho vida, él había hecho realidad esa relación entre su creador y él. Él dijo: no, este es el pacto. ¿Sabe una cosa? Esta es la palabra de Dios. En esa arca, eso solo era un símbolo, en ese cofre. Pero en esa arca estaban nada más 3 cosas. Y esas 3 cosas las tenemos nosotros hoy aquí. Usted la tiene, usted la abraza, usted camina con ella, se levanta por la mañana y la pone así bien en alto para que la gente que la ve dice: oh, es cristiana y va para la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? ¿Es usted Abinadab o es usted Obed-Edom? Porque podemos tener el mismo arca sin un efecto en nuestras vidas. Es impresionante. Puede usted leer lo mismo y a mí me da vida y a mí no, o a usted le da vida y a mí no. Podemos leer la misma promesa de Dios y decir que es mía y puede a mí hacerme efecto y a usted no, y a usted sí, a mí no, porque a unos sí y a otros no. Porque eso depende de la actitud del corazón. Si tenemos religión, si tenemos tradición, si tenemos costumbre, tengo que ir porque tengo que ir. Tengo que ir porque, híjole, el Señor me salvó y hay que estar ahí. Tengo que ir porque el Señor me salvó y tengo que pues, esforzarme. Sí, pero hay mucho más que eso. Necesitamos una actitud del corazón. ¿Sabe una cosa? Si este libro sagrado, si esta que es nuestra arca, nosotros la apreciamos, nosotros la amamos, nosotros indagamos, nosotros decidimos hacer vida a cada una de las palabras escritas en este libro de la ley, usted y yo vamos a prosperar igual que prosperó
Obededón. Es impresionante. No le echemos la culpa a Dios. Dios sí quiere bendecir a su pueblo. Dios sí quiere prosperarnos. Dios sí quiere, pero nosotros hemos cambiado la prioridad de la prosperidad en Dios. Mire, hermano, usted tiene que prosperar en la adoración. Usted tiene que prosperar en la relación con Dios. Usted tiene que prosperar cómo habla con Él, cómo se comunica con Él, cómo le honra a Él, cómo le respetamos a Él, cómo le amamos a Él. Esa es la palabra en la que nosotros tenemos que prosperar. Que temblemos cuando hemos fallado. Cuando pecamos, que temblemos. No que nos acostumbremos. No, pues si todos somos pecadores. No, perdona, no, Señor. Esa es una actitud de Abianarat. Nosotros necesitamos una actitud, hermano. Una actitud humilde, una actitud quebrantada. Una actitud que nos lleve nosotros a conocerlo a Él de una manera más respetuosa. Dejaron el arca del pacto. Este hombre caminaba en integridad, se levantaba en integridad, se bañaba en integridad, pasaba cerca del arca y se paseaba y decía: qué gloria tener aquí la presencia del Señor. No me importa, eso sí, tengo que caminar a raya porque si no me va mal. El problema es que nosotros queremos vivir en un libertinaje. Queremos vivir en el camino ancho, queremos correr por la puerta ancha y queremos ser cristianos y honrar a Dios y no se puede. O es lo uno o es lo otro. Pero verdaderamente, hermanos, si nosotros nos aferramos a nuestra arca, esta es el arca. Usted tiene todo el derecho de llevarse el arca a su casa, de llevarte el arca a la cama donde duerme, de llevarse el arca a su trabajo, de llevarse el arca en el carro, de llevarse el arca de Dios, porque el arca de Dios, el Señor la quiere poner aquí, dentro de nuestro corazón. Igual que el Señor escribió en las tablas de piedra, digo que Él escribiría en nuestros corazones en los postreros días. Y eso es lo que estamos viviendo en esta dispensación de gracia en la que vivimos. Cada vez que usted se sienta y le dice: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, dame la porción del maná que yo necesito hoy, yo le aseguro a usted que por bruta que sea yo, Dios le va a hablar. Si usted tiene hambre, aunque el que esté frente a usted, hermano, sea un ignorante, lo que usted quiera, hasta un niño, hasta de un niño el Señor va a usar para hablarle cuando tenemos hambre. ¿Sabe una cosa? Cada vez que pongo un siervo y escucho un mensaje del Señor, antes de escucharlo le digo: Señor, que la palabra que tú tienes para mí a través de este siervo, Señor del cielo, que yo la pueda absorber, que yo me la pueda comer y que me pueda alimentar y que me pueda hacer crecer. No solo engordar, porque hay comida que a usted solo le engorda, no le nutre. Hay comida, hermano, hay mucha gente que estamos comiendo y tenemos una gran cabezota, pero un espíritu muriéndose. Necesitamos engordar, hermano, el espíritu. Necesitamos engordar el corazón, pero de una manera hacia Dios. Porque ¿de qué nos sirve el conocimiento? Fíjese que este hombre, hermano, era un sacerdote. Aparentemente conocían la ley. Y estaban tan atrasados con la ley, porque cuando David viene a traer el arca del Señor, la pusieron sobre bueyes y sobre una carreta. David se regresa a Jerusalén, hermano, y van a indagar. Y se dan cuenta, dijo que aquí pasó algo. Y van a escudriñar la ley. Y se dan cuenta que el arca del Dios del cielo no se lleva en carreta, señores. El arca del Dios del cielo se lleva aquí, mire, para que le pese, para que sepa que arriba lleva algo. Que no se puede caminar. Cuando nosotros decidimos ceñirnos por la palabra de Dios, usted tiene que saber que hay algo que lo está controlando, que lo está dominando, que lo está gobernando, porque ese es el propósito de Dios, que su palabra nos gobierne, que su palabra nos controle, que su palabra nos moldee,
que su palabra y la voluntad de este libro bendito, sagrado, de esta arca que el Señor nos ha dado, nos enmarque. Ya no soy yo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ah, no, pero ese era el apóstol Pablo. Si el apóstol lo dijo era porque aprende de mí, dijo el apóstol Pablo. Si no vas a aprender de Cristo, por lo menos imítenme a mí, pues. Ya no vivimos nosotros. Tenemos que renunciar, hermano. A mí me gusta, yo quiero, yo deseo. Sí, es que el ser humano desea y quiere muchísimas cosas. Pero nuestros deseos, nuestros quereres, tenemos que llevarlos aquí, mire. A la palabra le dice, Señor, este deseo que me vengo arrastrando, Señor, está dentro de la voluntad, está dentro del bienestar. Todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo, todo. Usted sabe que hay cosas en la palabra de Dios, hermano, que a usted no le dicen si son pecado o no. ¿Bailar es malo? No dice la palabra de Dios que, ay, es pecado. A ver, vamos a buscar allá en San uno tal. Ahí dice que es pecado bailar. No, no lo dice. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. Ok. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿Va a hacer crecer mi vida espiritual? ¿Me voy a fortalecer en Dios? ¿Voy a afilar mi espada para cuando el enemigo venga en contra mía? ¿Voy a pulir mi testimonio? ¿Voy a honrar a Cristo ante los demás haciendo X cosas? O sea, tenemos que hacer, hermano, ¿de qué manera nos queremos ver? ¿Hablar un poco mal de la gente es malo? No, yo solo estoy diciendo la verdad. Sí, pues sí, es verdad. Pero a mí no me conviene ir en juicio. ¿Y a mí qué me importa? ¿Me conviene? No, no me conviene. ¿Sabe por qué? Porque como yo no soy juez. Si yo fuera juez, yo entonces tenía la autoridad. Y como no soy juez, entonces la vara se va a volver sobre mí. Y con la vara que yo mida me van a medir. Y no quiero eso. Porque los jueces están allá en la Corte Suprema. Los jueces están en las cortes. Hay muchas cosas que a nosotros no nos convienen hacer. Pero el Señor nos dice, tú tenés el arca. ¿De cuál de estas dos personas a usted le gustaría ser, hermano? ¿A Abinadab? Híjole. Yo soy cristiano por 30 años, hermano. ¿Sabe que yo conozco cristianos que llevan toda su vida siendo cristianos en una iglesia? Y sus vidas no dan ganas ni de siquiera tomar un café con ellos. No hay nada que me impacte, no hay nada que me agrade de ellos, no hay nada que me motive a aprender de esas personas. Dios quiere, hermano bendito, que nosotros tengamos un corazón como una esponja, que absorbamos. A ver, cuando usted tiene una Biblia, hermano, es que esta es la voz de Dios. Voz de Dios y no de hombres. Esta es la voz de Dios. Anoche yo les decía a los que vinieron, un capítulo diario. En 18 meses ya he leído una vez del Antiguo Testamento y 2 veces del Nuevo Testamento. Es una obligación para todo cristiano leer la palabra del Señor. Hay muchas cosas que usted no va a entender. Es una ley para usted. Es una obligación como cristiano conocer la Escritura. Porque esta es su arca. En el momento en que usted y yo caigamos en un hoyo, porque olvídese, la tormenta va a venir sobre todos en alguna etapa de la vida. Y lo único que nos va a sacar a flote a los arca de Dios, este pacto entre Dios y la humanidad dentro de nuestros corazones. La actitud, 2 actitudes distintas. ¿Cómo usted me dice
predicamos que Obed-Edom en 3 meses haya visto la gloria de Dios en su vida y en todo lo que él poseía. En 3 meses. Mientras que el otro tuvo años el arca del Señor y nunca vio ninguna prosperidad en su vida. Hermanos amados, estamos prosperando. Pero no vamos a hablar de prosperidad de esa que se está predicando mucho. Vamos a hablar de la prosperidad de la intimidad. ¿Está prosperando usted en amor con Dios? ¿Está amando usted a Dios más que cuando empezó en este camino? ¿Está usted respetándolo más? ¿Estamos teniendo más conciencia de quién es Él? ¿Estamos dándonos cuenta que Dios no es hombre? ¿Que Él no puede compararse a nosotros? ¿Estamos nosotros teniendo mayor aflicción por no prestarle la atención debida al arca que tenemos en nuestras manos? ¿Está usted sintiéndose un poquito inquieto por perderse usted esta reunión así de simple? Simplemente porque sintió un poquito de cansancio. O porque simplemente la mente le ganó la partida. La cama pudo más. El televisor pudo más. ¿Estamos prosperando? ¿Sabe una cosa? ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? Esta es la voz de Jehová tu Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Útil para corregir, para enseñar, para instruir. Toda escritura. Del Génesis al Apocalipsis. No hay extra. Si fuera extra no la hubieran puesto. Y la que no pusieron era por algo. ¿Estamos creciendo? ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para oírla, ponerla y guardarla y ponerla por obra? ¿Sabe que esa es la primera parte en la que Dios quiere que prosperemos? Usted es responsable. Usted tiene el arca de Dios con usted. ¿Camina usted como quiere? ¿Nos alzamos, hermano, como el Alcacelser? ¿Actuamos y nos escudamos? No, como todos somos pecadores. No. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Si se humillara mi pueblo, si tan solo conociéramos ese pedacito, y ante el arca del Dios Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo, hermano, nosotros nos postráramos, nosotros reconociéramos, si tan solo entendiéramos, hermano, que las 2 horas y media que usted viene aquí no le pertenecen a usted. Aquí usted no tiene derecho a pensar ni en la compra, ni en lo que va a cocinar, y mucho menos en lo que va a comer más tarde. Usted no tiene derecho a nada. Estas 2 horas que usted viene aquí, o 2 horas y media, o el tiempo que sea, son 2 horas, o el cuadrante de tiempo que sea. Usted se lo dio al Señor. Usted vino aquí para 2 cosas. Una es para adorarle a Él, exaltar su nombre, y la otra es para que le hable a usted. Aquí no venimos a pensar, y mucho menos a pensar en los mensajes de texto, en que tiene que llamar a Julana, Mengano, Perencejo. No. Eso es después. Este tiempo es sagrado, esto a usted no le pertenece. El tiempo
tiempo en que usted viene aquí y dice, voy a reunirme, voy a darte estas 2 horas, Señor, me voy a congregar y aquí me voy a olvidar y lo único que voy a pensar es que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios bueno, que tú eres el Dios misericordioso, que tú eres el Dios amoroso, que tú eres el Dios del universo, que tú eres el Dios de la hermosura, el Dios de la dulzura, que tú eres el Dios a quien debo adorar, alabar, exaltar, engrandecer todos los días de mi vida. ¿Estamos creciendo en eso? ¿O simplemente queremos toda la mano de Dios? Señor, dame, 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 dame. Ya dejemos de pedir, hermano. Yo no tengo que pedir lo que es mío. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Todo. Si donde yo me tengo que concentrar es en la presencia de Dios. Aleluya. A ver, a mí me molesta un poquito, hermano. A veces nosotros lo vemos, si usted no es fiel en lo insignificante, usted no va a ser fiel en nada. Mire, a veces venimos aquí, no, este grupito aquí, me levanto, me paro, me levanto. A ver, ¿haríamos eso si estuviéramos en una conferencia con el presidente Obama? Mira qué miedo le da a uno cuando uno está frente a los jefes grandes y nadie se quiere mover y todos estamos con una reverencia porque tenemos una reunión con el jefe grande. Y si usted decidió que estas 2 horas son para Dios, ¿sabe? Hay que pisar fino. Aquellos curiosos vinieron a ver, el arca de Dios, pues nunca habíamos tenido el privilegio de mirarla así tan cerquita. Déjame ver lo que hay aquí. Dios es sagrado, hermano. Usted solo va a vivir una vez. Y este es el dolor de mi corazón. Es necesario que el hombre viva una vez y después muera y después ser juzgado. ¿Para bien o para mal? ¿Para gloria o para condenación? ¿Para hacer sonreír al Padre? ¿O simplemente, hermanos, para verlo por última vez? Usted solo va a vivir una vez. Y si en esta vida nosotros no aprendemos a levantar en alto el nombre de Jehová nuestro Dios, el nombre de Jesucristo. Ayer yo les decía que cómo es posible que a veces nosotros vemos, Señor Jesús, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y como realmente, hermano, ya no lo vamos a llamar gracia, 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 le vamos a llamar la desgracia, la desgracia, la desgracia, la desgracia de la humanidad cristiana. ¿Sabe por qué? Porque nos perdimos hace rato de la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es esa que le permite a usted estar sentado después de haber metido la pata una y otra vez. Esa es gracia, porque en la ley hubiéramos caído fulminados ahí mismo. Gracia es que el Señor nos permite seguirle adorando, seguirle exaltando, sin importar de qué circunstancia venimos o por qué adversidad fuimos alcanzados. Esa es gracia. La gracia no es venir y comportarme delante de Cristo y del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo está aquí? Y el Espíritu Santo, ¿sabe usted por qué hoy escasea la palabra de Dios en la mayoría de los púlpitos? ¿Sabe por qué? Porque no hay quien te la coma la palabra. No hay hambre. No hay hambre. El Evangelio se comercializó. Estamos comercializados. Alguien quiso tener un oficio. Y dijeron, bueno, el mejor oficio que hay es ser pastor. Y lo ven como un oficio. Y en efecto es un oficio. Pero es un oficio empleado para el Dios del cielo. Hermano, ¿qué comportamiento tenemos ante la presencia del arca del Señor? ¿Tiene usted el arca del Señor?
en su casa? ¿Tiene usted la presencia de la gloria de Dios, la joya más preciosa? ¿Sabe que la joya más preciosa para nosotros es esto? Esta palabra, el que nos rija, el que nos exhorte, el que nos hable. Esta es la joya más preciosa del ser humano. Regirnos por este libro de la ley. Esta es nuestra arca. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos decirle, Señor, bórrame lo que sé y quiero empezar de cero. Quiero aprender a tener un concepto de Dios como jamás lo he tenido. Quiero volver a tener un concepto de Jesucristo como jamás lo he tenido. Quiero volver a tener un concepto del Espíritu Santo como jamás lo he tenido. Quiero volver a empezar. Solo va a tener una vida para usted hacer esto. El privilegio más grande de la humanidad no es ser prosperado en todas las cosas. Eso es parte de una recompensa que Dios nos dio. Eso es suyo. Eso usted lo va a alcanzar aunque usted nunca mire para atrás. Si usted es fiel. Pero Dios sí quiere que usted ponga toda su fuerza, que usted ponga toda su inteligencia, a la poca o la mucha que tenga, que usted ponga la poca o la mucha sabiduría que tenga en guardar, hermano, en defender los mandamientos y preceptos que Dios nos prescribe hoy, para ponerlos por obra, para caminar por ellos, para tener una vida regida por la palabra del Señor. ¿Cómo nos estamos comportando ante el arca del Señor? Porque usted la tiene. Es triste que hay cristianos que son como Abienadad, años con el arca, pero sus vidas están más secas que la vara de Aarón antes de que esa vara reverdeciera. ¿Quiere usted una vara seca? ¿Quiere usted la provisión de la palabra de Dios? Poder tener esa porción espiritual todos los días. Está aquí, en su arca. ¿Quiere usted la manifestación? 5 minutos de la presencia del Señor cambian la vida del ser humano. Cambia la semana. Cambia el año. Le cambia el día. 5 minutos en la presencia del Señor. ¿Está aquí? Su arca está con usted. ¿Quiere usted prestar toda la atención de vida al Dios Todopoderoso? A la joya más preciada. Su presencia. Su palabra. Esta es la joya más preciada que un cristiano puede tener. Su palabra. ¿Qué concepto tenemos de ella? Quizás no lo entendemos. Pero es hora de que usted le diga, Señor, no entiendo. Este es el tesoro más valioso que tú has dado a la humanidad. Su palabra. Porque su palabra nos va a hacer sabios. Su palabra nos va a hacer reverdecer. Su palabra nos va a cambiar. Su palabra nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Su palabra, hermano, nos va a hacer personas invencibles en el área espiritual. Su palabra. Pero tenemos que conocerla. Porque mi pueblo pereció, dijo el Señor, porque le faltó el conocimiento. Necesitamos volver a empezar con el Señor. Usted tiene el arca del Dios Todopoderoso. 2 actitudes del corazón. ¿En cuál estamos nosotros? Examinémonos cada uno. Y digámosle, Señor, si los resultados en mi vida no son los que yo quisiera, el problema nunca está con Dios, está conmigo. Si mi vida no está prosperando como lo que
El Evangelio es para nosotros. El problema no es el Evangelio. No es Cristo, no es el Espíritu Santo. Soy yo. Pero quiero volver a empezar. Cada día que abramos nuestros ojos, digámosle, Señor, quiero volver a empezar. Porque el ser humano es un animal de costumbre. Nos acostumbramos rápido a cómo cantar, a cómo hacer los servicios, hasta cómo leer la Escritura. Nos acostumbramos a cómo nos prediquen. Nos acostumbramos a creer cómo son las cosas. Pero en realidad, Dios quiere que cada día de nuestra vida sea como un día nuevo. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizás no vendrá. Hoy necesitamos poner toda nuestra energía y todo lo que somos ante el arca del pacto de la presencia del Señor. Es esta. ¿Sabe por qué? Son muchas las veces que a veces duermo con la Biblia abrazada. Porque Dios había dado un cofre para contactar con su pueblo. Pero hoy no tenemos un cofre. Hoy tenemos un libro bendito. Para muchos un libro cualquiera. Uno más. Un libro complicado. Un libro aburrido. Un libro inentendible. Pero para mí, mi más grande tesoro. No quiero otro tipo de prosperidad. No la busco. No la procuro. Aunque sé que llegará. Este es mi especial tesoro. La palabra de Dios. Esta es mi arca. ¿Cómo voy a verla? ¿Cómo voy a apreciarla? ¿Dónde voy a buscar? La voz de Dios es esta. Gracias a Dios que aprendí a leer. Bendito sea mi Padre. Cierre sus ojos. Padre, Dios Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, levantando, Padre, las actitudes del corazón. Señor, sabemos, Dios mío, que la sangre, Señor, ha corrido a través de las generaciones, Señor, para defender esta palabra, Señor. Y hoy en el siglo XXI, Dios mío, esta es el arca. El arca, Padre, que usted ha puesto en nuestra casa, en nuestras vidas. Señor, usted ha puesto esta arca, su voz, su ley, su mandamiento, sus preceptos. Señor del cielo, Señor, que aprendamos a amar, a desear. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias.